¿Qué tal, amigos? Aquí en esta ocasión tenemos una 2011 Enclave. Aquí yo ya me adelanté quitándole la banda. Ahorita aquí ya tengo el rash, ahí lo dejé, ya le quité la banda. Solamente les quiero explicar los puntos más, digamos, importantes aquí para reemplazar lo que es la bomba del power steering, la bomba de dirección hidráulica. Aquí yo le quité ya el bracito de aquí, miren, aquí lo tengo. Lo desconecté de aquí, de esta parte, y de aquí lo quité. Como ahorita no tenía la herramienta a la mano, yo lo que hago es que lo quito con una llave de estas, así al lado. Le meto el tubo a la llave y le hago fuerza y lo quito sin mucho problema, la verdad. O sea, aquí, y eso que aquí estaba un poco incómodo, aquí lo tuve que poner así como de lado, pero me colgué bien y vámonos, rápido. Ya mañana, ahorita ya es tarde aquí ahorita, pero si, ya mañana que me traigo la herramienta, ya la termino de instalar. Ahorita le quité el tornillo de aquí arriba, voy a quitar el plato de aquí para sacarla sin problemas. Estos tornillos, que son tres, van dos aquí y va uno aquí de este lado. Esos yo los quito con esta extensión que tengo aquí. Yo la pongo por aquí y lo quito el tornillo. Pero cada uno lo voy yo girando de aquí. Conforme venga el tornillo, lo voy girando así el firillón a que quede en posición. A que quede en posición del tornillo para que pueda salir. Por ejemplo, aquí ahorita, aquí está en posición pero el de abajo no está. Yo lo pongo a que quede este huequito aquí para que quepa mejor ¿cómo se llama? La extensión y no tener ningún problema. Vamos ahorita a terminar de quitar el otro que queda allá y ya que quede suelto, y empezar a quitar los tornillos del plato que va uno ahí, como pueden ver. Va otro aquí de este lado, otro acá arriba, por acá ya lo habíamos visto. Aquí va uno también metido. Vamos a quitarlos y a seguir con el video. Bueno, aquí depende de cómo se acomoden para quitar los tornillos. Aquí estoy quitando el tornillo ya de la bomba. Aquí ya quité uno. Depende cómo lo tengan de levantado, si lo pueden quitar el otro tornillo por aquí, por atrás, o bueno, por ejemplo, aquí yo tengo esta extensión larga de 3/8, la tengo corrida desde aquí hasta allá, hasta donde va el tornillo. Yo aquí lo voy a quitar, voy a soltar la bomba para ya moverla de ahí, la voy a levantar poquito y voy a seguir quitando los demás accesorios. Bueno, aquí previamente ya tengo flojos los dos tornillos de la bomba, pero aquí antes quise aflojar la línea que va arriba, esta que ya está suelta. La aflojé para luego, si quitamos la bomba, para no batallar porque la vas a querer aflojar y se te va a estar yendo toda la bomba completa. Entonces aquí, antes de cualquier cosa, aquí ya la dejé floja, ya no está liqueando ni nada, la puedo mover, pero ya está la línea floja, ya no voy a batallar para quitarla. Aquí ya le quité el dado, ya le quité la bomba un poquito, ya la moví un poquito para arriba, ya está suelta. Ahorita estoy quitando con el dado 13 milímetros el tornillo que va arriba del bracket. Les recomiendo mucho tener siempre una extensión larga, así como estas. No le he checado exactamente cuánto mide. Pueden ver, miren, así a lo largo de allá para acá. Llega hasta esta altura, miren. Desde aquí hasta acá, no sé exactamente, necesito medirla para ver cuánto mide, pero es muy útil, la verdad, cuando estás trabajando un tornillo duro o algo, es una extensión larga, y la verdad sí, pues es muy útil, la verdad. Se la recomiendo que tengan una de esas. Esa yo le compré en el Auroson. Miren la comparación con la otra, esta es la normal, esta es Snap-on, esta es una medida un poquito más larga de la normal, pero miren. Esta te sirve mucho para un tornillo duro o algo. Es fácil, es de 3/8 sin tener que meterla de media. Bueno, amigos, ahorita ya le quité los tornillos del bracket, pero antes de quitar miren, estos tornillos aquí del bracket antes de quitarlos, me encontré un tablón por aquí, una tabla
Miren, la agarré de aquí de una orilla. No es ni mucho, es solamente una orilla de la transmisión aquí. La levanté un poco con el jack, ya que este lift lo acaba de instalar el cliente aquí al que le estoy haciendo el trabajo. Ahorita no hay accesorios para agarrar el aceite que cae. Voy a tener que usar una de las charolas que están ahí. Hice improvisadamente esta mesa para poner mis cosas. Entonces, pues no es un taller aquí donde estoy haciéndolo. Entonces trabajo con lo que tengo. Bajé mi gato y ahorita encontré ese tablón y con ese estoy levantando un poco el motor, haciéndole fuerza aquí en la transmisión un poquito para que no tenga mucha fuerza lo que viene siendo este bracket, que es el que está con el soporte. Si ustedes lo quieren quitar esto sin levantar un poquito el motor, como por ejemplo aquí del cárter de aquí, para que pierda fuerza, pueden hasta dañar las roscas de aluminio del motor porque están haciendo mucha fuerza. Yo aquí estoy haciendo fuerza con este tablón y está perfectamente, está bien, no está pasando nada. Ya aflojé todos estos tornillos, les aflojé una tuerca 18 que va ahí abajo, 18 milímetros. Lleva 3 tornillos este bracket a 15 y el de aquí es 13 milímetros, el que entra aquí abajo. Ya estaba previamente suelta la bomba, entonces ahora solo queda, ya que está levantado el motor un poquito, aviento un poquito para atrás eso y saco lo que viene siendo el soporte. Ahí está el soporte del motor. Entonces, como pueden ver, ahorita ya aquí con esa placa que ya la aventamos para allá para atrás, allá que se quede, que no nos dé problemas. Ahora aquí la bomba está suelta. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es, ya aquí ya tenía suelta la abrazadera. Tengo que quitar esa línea con cuidado para ir poniendo una de las bandejas para que reciba el aceite y después termino de aflojar. Ahorita que se movió se aflojó poquito porque la había dejado suelta, como recuerdan, y terminar de quitar esa línea. Pero primero voy a con un desarmador a ayudarle a despegarse aquí y poner una bandeja con algo para que me reciba el aceite. Ya tengo también cartón, ahorita voy a poner más por si empieza a liquear algo por ahí para que no haga mugrero. Y ya sería todo. Voy a quitar esto, terminar de quitar la línea y que se escurra bien. Es lo que sigue, amigos. Aquí ya tengo la manguera solamente puesta un poquito en la punta para que no salga del todo el aceite, para tantearle bien dónde es donde va a caer, porque hay veces que cae en el frame y empieza a escurrirse para los lados. Ahorita ya la tengo ahí que caiga en la bandeja así como la tengo ahorita. Ahorita la voy a abrir un poquito más ya para que termine de tirar lo que tiene y a remover la línea, que es la que nos falta. Bueno, amigos, aquí la tenemos ya quitada la bomba. Ahorita el siguiente paso antes de poner la otra es cambiar esa pequeña liguita que va ahí. Esa hay que sacarla y esa siempre viene con la bomba nueva. Es importante cambiarla para que no haya liqueos. Ya después ya la ponemos ahí, la apretamos lo más que podamos para que ya no haya mucho movimiento por apretar para cuando la ponemos. Y ya después hay que ponerle la manguera esa y ahora sí atornillarla ahí. O podemos meter, si se les hace más fácil, igual meter primero el bracket que quitamos para tener más movimiento, también lo pueden hacer. Bueno, como en esta bombita del Amazon que compró el cliente, que la tengo aquí, no vino la liguita que todo el tiempo viene. Entonces aquí tengo yo unos set de ligas que ya he comprado en el Harbor Freight Tools. Para los que están aquí en Estados Unidos saben cuáles son estas tiendas. Este set es de medidas estándar y este es de puro métrico. En este caso la que estoy usando es esta medida, que es la misma y es de una medida estándar. Este cerrojo es el que más común uso. Bueno, aquí la tenemos ya y ahora sí ya la vamos a poner. Para quitarla solo utilicé un ganchito. Pueden usar algo puntiagudo o algo con cuidado para quitarla. Y cuidado que no les vaya a brincar, porque a veces brinca y luego van a batallar más para encontrar cuál era la medida correcta. Ahorita la voy a poner ya para poder poner la bomba. Bueno, amigos, aquí ya instalamos la bomba. No le he apretado ni le he puesto los tornillos, está puesta ahí. Voy a poner primero los brackets, apuntar todos los tornillos. Eso ya casi para el último lo voy a dejar poner la bomba. Primero quiero poner el soporte. Este soporte, cuando lo vayan a poner, fíjense que tiene ese piquito ahí. Ese piquito, ahí tiene un lugar donde va, ahí lo ven.
Entonces, para que no lo vayan a poner por otro lado, miren, así va a quedar, así como se ve, el tornillo atrás y esa parte para adelante, esa muesca así y así se va a sentar, para que lo chequen bien ese dato y no se vayan a equivocar a la hora de ponerlo. Ya cuando estén poniendo el bracket, ese el que agarra el motor, chequen bien estos tornillos, porque como ahorita yo lo iba a poner y este ya estaba en esta posición de abajo, se dio vuelta. Entonces estos deben de ir así como están mis dedos, dos arriba y uno acá abajo, pero ahorita se había girado así sin que me diera cuenta y no entraba. Entonces chequen eso y ya una vez que ya lo tengan ahí, bueno, aquí no me alcanza el brazo bien para meterlo, pero ya es solo cuestión de empezar a empujarlo. Miren, ahí ya casi ahí ya está, ahí ya alcanzan a entrar los tornillos esos. Aquí ahorita yo lo voy a brincar porque pues como no tenemos la bomba ni nada, nos estorba. Entonces ahorita es muy fácil meterlo así, miren, así no se batalla nada. Y sigue estando ahí la madera que puse para detener el motor. Si ustedes están en el piso, lo pueden poner acá por este lado para que no les estorbe. Pero ahorita que estamos arriba lo estamos haciendo así. Ahorita el siguiente paso es apuntar todos los tornillos, ir moviendo el bracket. Ahorita no se va a apretar lo que es nada, vamos a apuntar todo primero. Esos también que estén en posición. Ya cuando todos estén y tengan varias roscas adentro que ya sabemos que van a entrar bien, ahora sí vamos a apretar todo. Bueno amigos, aquí como pueden ver ya tengo apuntados los tres tornillos de acá atrás. Como les digo, no están apretados, solamente están llegados lo más que se pueda y luego los aflojo un poquito, o sea, los llego y los saco poquito para que no se aprieten, para que siempre tenga juego el plato este de abajo y puedan entrar bien los demás. Ahorita el siguiente paso aquí es bajarle un poquito al gato a modo a que casi quede sentando aquí ya bien, para poder poner los tornillos del plato para que quede alineado en el motor, porque así no va a quedar alineado. Entonces lo voy a bajar a que ya quede. Déjenme ver si les puedo mostrar, a ver. Ahí, simplemente lo sentamos. Miren, como pueden ver, ahí tiene juego todavía. Vamos a ver aquí cómo estamos. Aquí todavía se mueve este plato. Ahí tenemos juego suficiente para ahorita acercarlo al tornillo, igual al de allá arriba. Ahorita ya les vamos a mover, por ejemplo. Ahí sí veo que está todavía despegado poquito. A ver, aquí tengo el gato atrás. Vamos a bajarle un poco más, a ver. Bueno, ahí ya se movió más. Y ahí, ahora sí ya, lo puedo acomodar bien. Ya tiene más juego el plato. Ya lo puedo acomodar. Ya lo que vayan viendo ustedes que les falta, ahí le pueden ir dando para arriba o para abajo y acomodarlo bien para que les quede como ustedes necesiten. Este ya estaba apuntado, este de aquí el 13 ya lo tenía apuntado ese. Entonces ahorita miren, ahí está sentado el soporte. Vamos a terminar de poner ahí los demás tornillos. Bueno amigos, aquí lo que tenemos que lograr al apuntar todos estos tornillos o cualquier tornillo siempre es llegar a tener este resultado. Miren, que ya estén como aquí todos apretados y miren, y la placa esté completamente suelta. Y eso pasa cuando tienes, por ejemplo, ahora aquí que yo tengo agarrado aquí el motor con esta madera, cuando lo tienes completamente balanceado. Si tú lo pones en un punto en el que queda exactamente derecho esto, los tornillos van a entrar con la mano como ahorita. Yo los apunté con la mano y una extensión suaves. Y miren, ahí entran todos suavecitos. Ahorita yo ya, miren, los de atrás, los que vienen de allá enfrente para acá atrás, ahí están, miren. O sea, todo está perfectamente bien. El soporte está también bien apretado. Ahorita ya le pongo su tuerca aquí 18, lo apretamos abajo, lo apretamos arriba y ya quedó. Y ya puedo soltar. En este punto ya puedo terminar de quitar el gato porque ya todo está bien acomodado. Miren, ahí está, todo está completamente acomodado. Ya casi esos tornillos están completamente adentro. Entonces ya como todos están ahí, puedo apretarlos primero, pero ahí ya no importa. Ahorita ya todo está acomodado bien. Pero miren, vamos a seguir adelante. Vamos a apretar ese también, a ponerle su tuerca, apretar ese y apretar todos ahora sí. Y apretar los de la bomba aquí, porque estos no los he puesto aquí, pero estos están fáciles. Este es uno aquí y uno atrás, están muy fáciles. Lo más difícil en este caso yo creo era poner esa línea, ya está apretada.
Esa la apreté antes de meterla muy bien y ya está. Entonces de aquí vamos a apretar todo y vamos a seguir a poner este brazo de aquí. Bueno amigos, aquí como pueden ver está ya todo armado. Los tornillos ya están puestos, el tornillo de atrás, su tuerca ya está puesta. Tenemos este puesto, el de arriba, el del tornillo de la bomba. Tenemos el tornillo de abajo puesto. Todo ya está puesto, ahora solamente vamos a acomodar pero como ahorita no tengo de esto muchas veces lo que hago es ponerles hinchos y estos se aprietan bien. Si los pones bien no tienen ningún problema, vuelven los carros y igual está puesto ese y no pasa nada. Entonces vamos a acomodar y ahorita van a ver cómo lo voy a ir apretando. Bueno amigos, aquí ya estamos poniendo miren, este bracito yo lo aprieto de esta manera. Siempre traigo yo una pinza de estas y como aquí queda suficiente espacio, aquí yo le doy, aquí yo lo aprieto de esta manera. No puedo muy bien con la cámara, pero es que ya lo había apretado, ya está casi todo llegado. Ya el último toque siempre se lo doy con un tubo como Dejen ver si puedo, porque miren, ahí está apretado, ahí es todo lo que da. Ya una vez que lo aprieto yo así, y ahora sí ya le meto para adentro y le jalo el ganchito ahí para que quede ahí bien apretado. Déjenme, ahorita les voy a mostrar. Bueno, miren amigos, ahí está atrás el plástico que le pusimos, la corbatita de plástico que le pusimos, ahí quedó. Ahorita vamos a poner este candadito ahí en su lugar y a terminar de poner esto. Yo solamente ahorita estoy esperando que me traigan la banda para ponerla y sería todo. Pues más que nada este video era para que vieran cómo se instalaba la bomba. Y aquí creo que aquí ya podemos dejar el video, porque aquí ya solamente queda poner les digo, y la banda, que es lo que yo estoy esperando. Hasta aquí lo vamos a dejar esta vez. Ahorita que vengan les encargué también unos brake cleaner para limpiar aquí todo lo que es el aceite y todo eso, para que se mire limpio y si hay algún liqueo podernos dar cuenta rápidamente. Pues aquí los dejo con este video entonces amigos, espero que les haya gustado. Es una 2011, puede ser Buick, puede ser GMC, el motor 3.6 es el mismo. Espero que les haya gustado, si les gustó suscríbanse y denle like para que puedan estar al pendiente en el próximo video. Pues ahí nos vemos a la próxima. Si tienen alguna duda, ahí pónganla en los comentarios. Nos vemos.